Hola a todos, gladiadoras y legionarios, y bienvenidos un día más a la Vendetta de Remo. Bueno, pues ya estamos metidos en harina, ahora sí que empezamos oficialmente el canal y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más gusta a todo el mundo, uno de los temas que ha llegado hasta el día de hoy, que yo creo que más películas ha generado, más series, más libros, porque es un tema que nos fascina a todos. Y es que no nos podemos imaginar esa época en la que alguien, un hombre, era capaz de jugarse la vida con tal de entretener al pueblo. Y estamos hablando, sí, señores y señoras, de los gladiadores. Bueno, pues supongo que todos tenemos una película en mente, ¿no? Ahora mismo, Gladiador de Ridley Scott, con un jovencísimo Russell Crowe y un maravilloso Joaquin Phoenix en el papel del emperador Cómodo. Bueno, esta película a mí me encanta, o sea, me flipa. Es que fue uno de los motivos por los cuales empecé a interesarme por todo este tema, pero hay que reconocer que en algunas partes no es muy veraz, sobre todo en el tema de los gladiadores. Sí que hay que reconocer que la parte de los legionarios al principio de la película sí que fue una revolución, porque realmente hasta entonces no se había mostrado cómo era una batalla real, sobre todo en películas ambientadas en el Imperio Romano, ¿no? Siempre iban con esos cascos maravillosos y esas faldas planchadas, y no, en Gladiator vemos realmente cómo es una batalla dura de verdad. Si no habéis visto Gladiator, dejad este vídeo y id corriendo a verla, por favor. Pero sí que es cierto que la parte de los gladiadores no era bien así. No es culpa de Ridley Scott, quiero decir. Al final supongo que siempre se busca la espectacularidad en este tipo de cosas. Pero hoy vengo aquí, sí, señores y señoras, a desmentir. No me maten, no me flagelen, no me crucifiquen como harían los romanos, la película de Gladiator, la imagen del gladiador, porque sí que es cierto que estaba un poquito distorsionada. Bueno, los orígenes de los gladiadores no están muy claros. Sí que sabemos que empezaron antes de que se formara la civilización romana. Eso quiere decir que los espectáculos de gladiadores, aunque no se llamaran así, ya existían mucho antes de Roma. Entonces sí que es cierto que se hacían como batallas simuladas, se hacían normalmente en cementerios y era una forma de honrar a los difuntos, de honrar a los antepasados. Pero como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, un ritual que al principio era religioso acabó convirtiéndose en un espectáculo. ¿Y en qué espectáculo se convirtió? Un espectáculo que ha llegado a nuestros días, que a día de hoy sigue fascinando a tantísima gente. Es increíble cómo a día de hoy, después de más de 2000 años, la gente sigue hablando de los gladiadores, siguen habiendo grupos de recreación de gladiadores, sigue habiendo gente que acude a esos espectáculos para verlos, evidentemente todo fingido, ¿no? ¿Qué es lo que nos fascina tanto de los gladiadores? Yo creo que son varias cosas. Una de ellas, evidentemente, es la fascinación por la violencia, por la sangre, pero también hay otra parte, que es que yo creo que nos sentimos un poco identificados, ¿no? Al final, ¿cuál era el motivo por el que se organizaban peleas de gladiadores? Bueno, la verdad es que todos sabéis que el Imperio Romano era un imperio belicoso, siempre estaba en reyerta, siempre estaban conquistando algo, y eso hacía pues que muriera mucha gente en el campo de batalla, esos padres y esas madres que dejaban a sus hijos que luchaban por Roma y que recibían su cadáver, y a veces ni eso. Además había muchas hambrunas, porque claro, todo eso tenía un precio, había que costear todas esas guerras, y solo había una forma de mantener al pueblo tranquilo, y supongo que habéis oído 1000 veces esa frase de al pueblo pan y circo, pues era literalmente eso, les daban pan o gazas de pan cuando iban al anfiteatro a ver a los gladiadores luchar. Ese es el gran motivo de las peleas de los gladiadores. Es por eso que al final el pueblo era como una de esas partes imprescindibles de todo eso. Por eso se les dejaba escoger si el gladiador vivía o moría. Por eso el organizador de los juegos se fijaba mucho en lo que hacía el pueblo. El pueblo era el que mandaba en esos juegos. Y eso era tan importante para la sociedad romana porque era lo que mantenía el imperio en paz. Y dicho esto, ha llegado el momento de desmentir un mito, ¿no? Que es el tema de la muerte de los gladiadores. Siento deciros que muy pocos gladiadores morían en la arena. Eso es un mito que se ha creado a partir pues, de películas, de leyendas, porque sí que es cierto que es mucho más espectacular. Es algo que todos pues, nos quedamos fascinados cuando vemos esas escenas de sangre y de vísceras y de... Pero la realidad es mucho más sencilla, y es que los gladiadores no solían morir.
A mí me recuerdan un poco a las peleas de hoy en día del SmackDown, ¿sabéis? Esas peleas que se organizan en Estados Unidos, que también es pues un ring con muchísima gente gritando, animando a uno, animando al otro, sabiéndose la vida de uno, del otro. Pues era algo parecido, era un poco de mentirijilla, era un poco de... Bueno, vamos a fingir aquí una pelea. Por lo general, las peleas terminaban a la primera sangre. Es decir, cuando había una lucha entre gladiadores y uno le hacía sangre al otro, era el momento de parar el combate. Evidentemente no siempre era así, pero sí la mayoría de las veces. ¿Y por qué no morían? Os preguntaréis. Bueno, pues en realidad la explicación es muy sencilla. Los gladiadores por lo general eran esclavos y eran esclavos muy caros. Los esclavos también tenían niveles. No eran del mismo estatus un gladiador que, por ejemplo, un agricultor. Es por eso que el gladiador tenía un estatus muy alto. Normalmente eran hombres, pero también algunas mujeres jóvenes, fuertes. Normalmente habían sido luchadores en su país de origen que habían conquistado. Y es por eso que eran muy caros de adquirir y también muy caros de mantener. Les alimentaban, les vestían. Se creó tanta fama alrededor de ellos que tener un gladiador resultaba carísimo y es por eso que no se podía desperdiciar. Recordemos que los esclavos no eran más que bienes para sus amos, no se podía desperdiciar un esclavo en el que se había invertido tanto, sobre todo porque también daba muchísimo dinero. Es por eso que los gladiadores solo morían en momentos muy especiales, en momentos específicos, cuando la batalla se iba de madre, cuando el pueblo así lo pedía, que tampoco era muchas veces, y en el Bajo Imperio solo el emperador podía condenar a muerte a un gladiador. Recordemos que el Imperio Romano es extensísimo y por lo tanto había muchos juegos dentro del Imperio Romano, dentro de las tierras del imperio, pero solo el emperador tenía el poder de condenar a muerte a un gladiador. Imaginaros cuántos gladiadores morirían, no demasiados. El otro motivo por el que no solían morir los gladiadores era porque no todos los gladiadores eran esclavos. Y la verdad pensaréis, ¿quién en su sano juicio podría querer ser gladiador en aquella época? Pues lo sabía, hombres libres que se convertían en gladiadores, normalmente para saldar deudas. Pero ojo, eso no quiere decir que no hubiera sangre en la arena. El anfiteatro estaba a tope de sangre, pero no con los gladiadores, sino con las luchas con las fieras, cuando ponían a cristianos para que se los devoraran las fieras o para que los masacraran. Sangre había y a raudales. Lo único que digo es que no era sangre de gladiador, pero eso no quiere decir en ningún momento que no hubiera sangre. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo era esa batalla, ¿no? Vamos a ver, entraban los gladiadores en la arena, normalmente con trompetas. Ellos iban muy vestidos, muy armados. La vestimenta era también muy importante. Recordemos que estamos hablando de un show, de un espectáculo para el pueblo y por lo tanto todo tenía que estar medido a la perfección. Llegaban los gladiadores, saludaban al organizador de los juegos y entonces empezaba la batalla. Podía haber batallas individuales en las que luchaban un gladiador contra otro o también podía haber un grupo de gladiadores contra los otros. Pongamos en el caso de que hay una batalla entre dos gladiadores. Pongamos en el caso de que uno de ellos vence al otro. Lo tiene tumbado en el suelo, apuntándolo con el gladio. El gladio, que es la espada del gladiador, de ahí viene la palabra gladiador. Lo tiene apuntando con el gladio y entonces mira al organizador de los juegos, que es el que decide el destino del gladiador caído. Y aquí viene una de las grandes mentiras y uno de los grandes mitos que nos han colado en Hollywood, que es el tema de los pulgares. Nosotros siempre hemos entendido, o así nos lo han querido hacer entender, que cuando el pulgar se ponía hacia abajo significaba que queríamos que ese gladiador muriera. Cuando el pulgar se ponía hacia arriba quería decir que ese gladiador merecía vivir. Pero eso no era así. Funcionaba de la siguiente manera. El organizador lo primero que hacía era fijarse en lo que decía el pueblo. Recordemos que el pueblo era el que tenía el poder de decisión en ese momento. Y había 3 gestos para indicar lo que querían hacer. Uno de ellos es este. Pero es todo lo contrario de lo que nos imaginamos. Esto no significa mátalo. Esto significa deja caer el gladio, es decir, deja el gladio en la arena, por lo tanto, no lo mates. Luego tenemos este, que significa envaina el gladio, es decir, también no lo mates. Y por último tenemos el más universal, que es este.
Ya podemos imaginar lo que significa, ¿no? Pues que sintiéndolo mucho, el pueblo ha decidido que ese gladiador debe morir. Como os digo, ocurría en contadas ocasiones, pero ocurría. Si eso pasaba, pues al organizador de los juegos no le quedaba más remedio que indicarle al gladiador lo que tenía que hacer. Pero cuidado, eso no quiere decir que le rebanaran el cuello. Los romanos eran muy limpitos, lo que hacían era clavarles el gladio aquí, en el espacio que hay en el omóplato, porque era un canal directo al corazón y una muerte fácil, rápida e indolora. ¿Qué pasaba después de eso? Bueno, pues que al ganador se le tiraban palmas, que era un símbolo de victoria, se le tiraban cintas, flores, se le daba algo de dinero y si había sido muy bueno, también se le ofrecía una espada de madera que significaba su libertad. De esa forma el gladiador podía retirarse y ponerse a criar ovejas, aunque muchos no lo hacían porque ganaban más dinero como gladiadores que luego pues siendo libres y haciendo otra cosa. Por otro lado, pues el vencido pues no. El vencido lo que hacían era que unos esclavos lo enganchaban con unos ganchos y lo llevaban a través de una puerta que se llamaba la Puerta de la Muerte. Y ahí había acabado su gran historia como gladiador. ¿Y cuántos tipos de gladiadores había? Muchísimos, muchísimos. Recordemos, como os he dicho antes, que estaban los esclavos, también estaban los hombres libres que se metían a gladiadores por fama, por prestigio o por dinero. Y por último también teníamos, incluso había juegos de hijos de los ricos que simplemente pues se quitaban un poco la camiseta, jugaban con espadas romas, llegaban a primera sangre para bravuconear, ¿no? Para demostrar lo valientes que eran, lo guerreros que eran. Pero aparte de eso, como os he dicho, cada gladiador tenía una vestimenta, había distintos tipos de gladiadores y lo más curioso de todo es que estaban compensados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un tipo de gladiador siempre luchaba con otro tipo de gladiador. Ambos llevaban armaduras distintas, pero que se complementaban. Por ejemplo, si uno llevaba un casco, el otro gladiador llevaba un arma que le permitía atacar, dañar ese casco. Nunca ponían a dos gladiadores que no se complementaran. ¿Por qué? Porque lo interesante aquí era que la batalla durara. Lo interesante es que nunca supieras quién iba a ganar. Recordemos que esto es un show. De todas maneras, si os interesa que haga un vídeo hablando un poco más de los gladiadores, de los tipos que había, de otros espectáculos que se realizaban en la arena, me lo ponéis en los comentarios y os lo preparo también. Pero sí me gustaría hoy hablar de uno en particular, uno que siempre ha llamado mucho la atención y que seguro que cuando os lo diga os acordáis de él, y es el reciario. Reciario viene de red. ¿Os empieza a sonar? Sí, estamos hablando de ese gladiador que apenas llevaba armadura, simplemente un calzón, una armadura en el brazo, una red y un tridente. Este gladiador estaba vestido inspirado en los marineros y en los pescadores. ¿Y por qué era tan curioso? Pues porque, como os he dicho, como los gladiadores estaban compensados, siempre luchaba con otro tipo de gladiador que iba muy protegido. Un casco con un escudo que le cubría prácticamente todo el cuerpo, pero con una arma corta. Entonces ponían a un gladiador totalmente protegido pero con un arma corta y a un gladiador, que era el reciario, totalmente desprotegido pero con un arma larga. ¿Y cuál era su arma? Su arma era la red. Con la red el reciario se dedicaba a intentar atrapar a su adversario para luego atacarle con el tridente. Además también llevaba una navaja pequeña para poder cortar la red en el caso de que se le enganchara con la armadura del adversario o él mismo se viera en problemas, pues no sé, enredado en su propia red. Y aquí podríamos dejar por hoy el vídeo. No sé si se os ha hecho muy largo, si se os ha hecho muy corto, la verdad es que el mundo de los gladiadores es extensísimo y creo que es un tema del que se puede hablar en varios vídeos. Si os ha gustado, si os ha interesado, decídmelo en comentarios y podremos ampliar un poquito más de aquí a un tiempo, supongo. Y nada más, solo recordaros que yo no soy historiadora, yo cuento historias y si esta os ha gustado, por favor darle like, suscribiros, compartirlo con quien queráis y nos vemos en el siguiente capítulo. Un beso. Chao.